El estrés es un estado mental que muchos de nosotros estamos experimentando a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. En estos momentos es importante que todos compartamos cómo estamos enfrentando esta situación. Estos son nuestros consejos. Es posible que haya personas que puedan sentir miedo a enfermarse o a morir, miedo a perder su medio de vida, a separarse de sus seres queridos o a sentirse excluidos socialmente. Otros pueden sentir impotencia por no poder proteger a sus familiares. También hay quienes quieren evitar acercarse a los establecimientos de salud por miedo a contraer la infección. En estas circunstancias es normal sentirse estresado, preocupado, triste, confundido, enojado o asustado ante la crisis, pero no hay que dejarse abrumar por ella. Hay cosas que tú puedes hacer para aliviar el estrés, tranquilizar a los que te rodean y tomar acciones prácticas para cuidarte y cuidar a tu familia. ¿Qué podemos hacer? Hablar. Cuando sientas mucho estrés y preocupación, hablar con personas de confianza puede ayudar. Contacta a tus amigos y familiares. Mantener un estilo de vida saludable. Si debes quedarte en casa, sigue una dieta adecuada. Haz ejercicio físico, mantén patrones de sueño regulares y sigue en contacto con tus seres queridos en casa y por correo electrónico, teléfono o videollamada. Evita fumar, beber alcohol o consumir drogas. Estas no te ayudarán a reducir el estrés. Si te sientes abrumado, habla con un trabajador de salud o consejero. Busca y ten a mano la información sobre dónde puedes acudir y pedir ayuda en tu comunidad si es necesario. Informarse por fuentes confiables. Tener información actualizada sobre la situación te ayudará a medir el riesgo y a tomar precauciones razonables, pero evita prestar atención a rumores infundados e informaciones de fuentes no comprobadas. Las páginas web de la OPS, de la OMS y de las autoridades de salud de tu país te ofrecen información fiable. Limitar el tiempo de exposición a las noticias. Para reducir la preocupación y la inquietud, limita el tiempo que tú y tu familia pasan viendo o escuchando noticias que consideres perturbadoras. Aplicar lo aprendido. Por último, intenta poner en práctica las habilidades que has usado en el pasado y que te ayudaron a manejar situaciones difíciles. Para más información, consulta la página web de la Organización Panamericana de la Salud, www.paho.org/coronavirus. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes el día de hoy. Soy Jenny Vargas, les doy la bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos con este importante tema: anticiparnos, prepararnos y responder ante los peligros biomecánicos, una mirada resiliente. Quiero invitar a nuestra experta, la doctora Nora Balbuena. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes a todos los asistentes. Un cordial saludo. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a nuestra comunidad de conocimiento teniendo en cuenta el eslogan que ha establecido la OIT con motivo de la celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, ligado a la resiliencia, considerado pertinente esta frase de Albert Camus, un escritor y filósofo argeliano. En mitad del invierno aprendí que había en mí un verano invencible, y es una invitación a las organizaciones a trabajar en torno al crecimiento y a la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, pero igualmente a los diversos actores para la construcción del conocimiento y los avances para la gestión y la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Bueno, vamos a dar continuidad con los peligros biomecánicos en torno a esta comunidad de conocimiento. En cuanto a los temas que abordaremos, tendremos 3 momentos. En primer instante abordaremos la carga física y los peligros biomecánicos. Posteriormente, algunas de las herramientas desarrolladas por Positiva para la evaluación de la carga física, y para culminar, unas consideraciones para prepararnos y responder a los peligros biomecánicos. Tenemos como objetivo general capitalizar los conocimientos sobre la carga física, los peligros biomecánicos y su prevención.
objetivos específicos. Un primer objetivo, lograr que los participantes identifiquen los principales aspectos a considerar en la gestión de la carga física de trabajo. Segundo objetivo, sensibilizar en la necesidad de considerar un abordaje comprensivo de las situaciones de trabajo. Y por último, promover la cultura proactiva para lograr la prevención durable de los desórdenes musculoesqueléticos. Jenny, vamos con nuestro sondeo para iniciar, para evaluar esa preexistencia de conocimiento, si pudiésemos decir. Claro que sí, doctora Nora. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo inicial. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora nos dará la respuesta correcta. Entonces vamos con nuestra primera pregunta del día de hoy. La postura, la repetitividad, el esfuerzo, el frío y la vibración hacen parte de los peligros biomecánicos asociados con el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos, ¿verdadero o falso? 10 segundos para responder. Les recuerdo que el día de hoy a las 6:30 tendremos nuestro conversatorio virtual en conmemoración al Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Así que los esperamos a esa hora para que participen de este gran evento. Bueno, yo creo que ya podemos ir con las respuestas. Perfecto. Entonces, nuestros asistentes dicen, la postura, repetitividad, esfuerzo, el frío y la vibración hacen parte de los peligros biomecánicos asociados con el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos. A, con un 96%, B, con un 4%. Listo, vamos con nuestra segunda pregunta. Se considera que una postura es prolongada cuando se adopta por más de 4 horas de trabajo o el 50% de la jornada. A, verdadero, B, falso. Vamos a responder, tenemos 10 segundos. Bueno, yo creo que ya podemos ir con nuestra segunda respuesta. Perfecto. Se considera que una postura es prolongada cuando se adopta por más de 4 horas de trabajo o el 50% de la jornada. Con un 88% tuvimos A, verdadero, y un 12% con B, falso. Perfecto, vamos con nuestra tercera y última pregunta de esta primera sesión. La organización de los horarios de trabajo de un puesto de trabajo puede incidir en los peligros biomecánicos asociados con el desarrollo de DME. A, verdadero, B, falso. Podemos responder, 10 segundos. Perfecto, vamos con nuestras respuestas de esta tercera pregunta. Nos dicen, la organización de horarios de puesto de trabajo puede incidir en los peligros biomecánicos asociados al desarrollo de ME. Con un 80% A, verdadero, con un 20% B, falso. Perfecto, doctora. Entonces, podemos continuar. La dejo nuevamente con nuestros asistentes de día de hoy. Y al cierre vamos a plantear estas mismas preguntas para ver qué aprendizaje tuvimos el día de hoy. Bueno, perfecto. Muy atentos, pero igualmente una invitación a que por favor sus inquietudes las den a conocer a través del chat. Como conocen, siempre los reviso, los leo y trato en los talleres consecutivos, o si igualmente el tiempo nos da, resolver esas inquietudes. De todas maneras, busco de alguna manera poder llenar esos vacíos que nos están manifestando.
Bueno, en primer lugar, vamos con unas bases para gestionar la prevención de estos peligros biomecánicos y es el concepto de carga física. He tomado como referencia lo que está escrito dentro de la guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacionales que ustedes pueden acceder a través de internet, que es un documento desarrollado por el Ministerio de Trabajo, pero igualmente también voy a considerarlo, poder adjuntarlo dentro de la documentación que ustedes pueden encontrar como parte de esta comunidad de conocimiento, es decir, que Positiva no solamente les está dando una información a través del taller como tal, sino que realmente ha querido construir una comunidad con documentos adicionales que soporten los temas que son abordados de tal manera que fortalezcan las competencias de los diversos actores al interior de las organizaciones. Bueno, en ese concepto de carga física, partimos del hecho de que se trata de cuantificar la diferencia entre esas exigencias, es decir, esos requisitos que tiene esa actividad en términos de esos factores biomecánicos o exigencias metabólicas que puede tener acorde a las características de esa actividad que debe ejecutar el trabajador y el costo físico que representa para ese trabajador, es decir, el esfuerzo en términos que se va a manifestar, por supuesto, en términos de fatiga. En este orden de ideas, hablar de carga física implica considerar al sistema nervioso, al sistema óseo, al sistema muscular y al sistema cardiovascular. Ya cuando hablamos netamente de peligros biomecánicos, nos vamos a centrar en particular en el sistema óseo y en el sistema muscular. Pero cuando hablamos de carga física, igualmente tal como hice referencia y aparece en la parte inferior, vamos a considerar el abordaje desde diversas ópticas, desde el punto de vista fisiológico, psicológico, biomecánico, antropométrico, entre otros. ¿Por qué psicológico? Yo siempre he enfatizado a través de los diversos temas que hemos abordado, es difícil segmentar al ser humano, diría que imposible. Ese ser piensa. Finalmente, la fuerza, si nos vamos al caso de la imagen que aparece allí, la fuerza, la postura, el modo operatorio, es decir, la estrategia que utiliza para utilizar esa herramienta, depende de sus conocimientos, de su experiencia y está haciendo adaptaciones basados en lo que está viendo, en la efectividad de ese movimiento, de esa tarea, de esa minuciedad, de ese paso que considera para realizar esa actividad. Puede ser el caso, por ejemplo, de un material que dificulta la entrada de ese tornillo y por supuesto él va a adaptar la fuerza que utiliza para ingresar, para atornillar a la pieza ese elemento de trabajo y por lo tanto es un claro ejemplo de que no podemos disgregar al ser humano y que esos abordajes centrados netamente cuando dice vamos a evaluar un puesto de trabajo, vamos a evaluar la carga física, cuando nos centramos netamente en elementos de postura, de repetitividad y fuerza, estamos teniendo una visión miope de lo que realmente está ocurriendo allí y estamos disgregando de ese análisis a ese ser humano que tiene unos conocimientos que finalmente van a aportar en el cumplimiento de unos objetivos que están trazados en esa área a la cual pertenece. Seguramente, por ejemplo, nos podríamos encontrar que ese trabajador deba atornillar X cantidad de piezas a lo largo de la jornada laboral y por lo tanto él va a acelerar, él va a ir más rápido o va a ir más lento dependiendo de la efectividad que está viendo en eso que le ha sido asignado por su jefe inmediato, por su mando o las instrucciones que ha recibido y ahí nos deja ver que efectivamente no es imposible pensar de esa manera. Igualmente estamos hablando de unos procesos participativos en la evaluación donde es importantísimo lo que el trabajador nos pueda
permitir conocer bajo la percepción que él tenga de esos peligros y esos riesgos en la ejecución de esa actividad que le ha sido asignada. Entonces también de una vez mi intención es cambiar esa visión de que es un experto el que viene y bajo su óptica, que es una óptica parcelaria, va a poder construir un diagnóstico de la situación y aportar unas soluciones. Finalmente, a lo que voy es a que es indispensable tener un abordaje participativo. La ergonomía en su visión considera la interdisciplinariedad y considera el aporte de diversos actores dentro de esa empresa. Entonces también es una invitación en torno a cómo se gestiona, cómo se va a hacer la evaluación de una condición de trabajo, quiénes van a estar presentes, cómo se seleccionan también a esos trabajadores que van a ser observados, que van a ser evaluados. Vamos a limitarnos a un único trabajador. En ese trabajador todo depende también de la experticia que tenga, depende de la experiencia, del tiempo que lleva ejecutando la actividad. Entonces, bajo la óptica de la ergonomía, uno siempre dice, hay que evaluar a trabajadores que llevan mucho tiempo ejecutando la actividad, pero también a esos trabajadores nuevos. Así nos acercamos a los procesos que están estandarizados desde el punto de vista organizacional en la transferencia del conocimiento, en el entrenamiento y que por supuesto va a asegurar que ese trabajador pueda tener unos gestos que permitan garantizar la protección de su salud y de su seguridad, pero igualmente garantizar esa eficacia y esa efectividad que espera la empresa que tenga en el desarrollo de la actividad que ha sido encomendada. Entonces es un primer aspecto a considerar. Se mide a partir de indicadores fisiológicos. Por supuesto está el tema de la fisiología, que está directamente ligada con variables metabólicas y cardiovasculares, donde pues en el desarrollo de cualquier actividad aparece la necesidad de considerar un gasto de energía que el ser humano va a obtenerlo a través de la degradación de los alimentos, específicamente los hidratos de carbono o azúcares y las grasas, y que por supuesto utiliza el oxígeno como mecanismo de combustible. Y de ahí que se puede considerar para la evaluación del gasto energético tanto el consumo de oxígeno como la frecuencia cardíaca y existen herramientas que tal vez una de las más conocidas es el LES, donde ya hay unas tablas preestablecidas de consumo metabólico que, por ejemplo, la metodología MAFRE ha retomado. LES es una metodología que surge hacia los años 70 en Francia, pero que aún en algunos escenarios se sigue utilizando. Tenemos acá que si ya nos vamos a limitar a lo que nos compete hoy, los peligros biomecánicos, hablamos de tres factores biomecánicos mayores, que son la postura, los movimientos repetitivos y la aplicación de fuerzas. Ya refiriéndome específicamente a ellos, bueno, vale la pena antes de entrar a esos factores biomecánicos, pues enfatizar el tema de que hablar de biomecánica, por supuesto, implica la aplicación de leyes de la física, de ahí que, tal como les comentaba en el taller anterior, cuando estaba participando en torno a la construcción de la GTC 45, pues basado en la revisión internacional que hacía, mi propuesto era que se llamaran o peligros biomecánicos o peligros físicos, porque en algunos países no se hace referencia a peligros biomecánicos, sino a peligros físicos, y se consideran los mismos que nosotros consideramos acá, si estamos hablando de GTC 45, como ruido, como el tema de vibraciones, porque finalmente pues también son ondas y están siendo vistos desde la óptica de leyes de la física.
Bueno, entonces entremos con las posturas. Bueno, en cuanto a las posturas, acorde también a lo que se maneja desde el Atatizo y también desde la GTC 45, pues nos vamos a encontrar con conceptos como que vamos a identificar si existen posturas forzadas, si hay posturas mantenidas o hay posturas prolongadas. En cuanto a las posturas forzadas, hace referencia a unos parámetros que se consideran como ángulos de confort, básicamente pues para las personas, sé que participan también trabajadores, hay diversos actores que están siguiendo los talleres que se desarrollan en el marco de estas comunidades de conocimiento. Entonces una forma rápida y fácil para entender eso de ángulos de confort es entre más alineado con el eje central del cuerpo, es decir, una postura alineada donde estamos derechos, pues es, digamos que se considera con mayor, digamos, con menor esfuerzo, con menor riesgo. Ya cuando empezamos a tener posturas que tienen unos ángulos de movimiento, entonces entre más grande sean esos movimientos, tanto a nivel de miembro superior, a nivel de miembros inferiores, como a nivel de columna, entre mayores desviaciones haya, pues decimos que están por fuera de los ángulos de confort y existiría un mayor riesgo. En cuanto a las posturas mantenidas, bueno, acabamos de hablar de unos ángulos de confort, entonces si está biomecánicamente correcta, por 2 o más horas continuas se considera que es una postura mantenida ya cuando empieza a sobrepasar. Y si es incorrecta, es decir, esos ángulos de confort están, digamos que esos ángulos están por fuera de lo que se considera de menor riesgo, pues ya a partir de 20 minutos empezamos a decir que es una postura mantenida por el costo que implica para esa persona. Acuérdense que nos estamos basando para hablar de carga física de una aplicación, de unas leyes de movimiento mecánico en torno a la aplicación de unas fuerzas y al costo que tiene para la persona representado por la fatiga. Y lo que buscamos, si estamos hablando desde la prevención, lo que vamos a buscar es que esa postura o tal como está diseñado ese proceso en torno al número de veces y la frecuencia que se debe realizar o el esfuerzo que implica, pues lo que vamos a buscar es que sea efectivo en términos de la tarea, de la productividad, del servicio, pero igualmente que tenga el menor costo para la persona. En cuanto a la postura prolongada, se considera que una postura es prolongada cuando se adopta por el 75% de la jornada o más. Estamos partiendo de una jornada de 8 horas, por eso 75 corresponde a 6 horas. Es el punto de referencia. Bueno, esto en cuanto a la postura. Aquí vemos unas gráficas que muestran esta persona pesa 75 kilos y pues también dependiendo de esa postura que adopte, si estamos hablando acá de la columna, van a haber diferencias en la presión intradiscal, es decir, a nivel de los discos intervertebrales. Aquí vemos como la presión cuando se adopta la posición de pie es menor a lo que ocurre cuando se adopta la posición sentado. Y eso es parte de la explicación de lo que está sucediendo en el marco del trabajo en casa y el teletrabajo. Por supuesto, más si no tenemos unas sillas que son ergonómicas con unas condiciones. Es mayor la presión para la columna cuando se adopta la posición sentado. Entonces, pues, si no hay unas condiciones óptimas, vemos los resultados. Ya ahorita hará referencia a algunos estudios. Busqué algunos estudios que han surtido en el marco de la pandemia que demuestran cómo se han incrementado los desórdenes musculoesqueléticos, la sintomatología, porque, por supuesto, digamos que han cambiado esos hábitos, esos estilos de trabajo, esos estilos también de vida, pues digamos que para muchas personas no han sido saludables, todo lo contrario, se ha desmejorado la condición
y eso se ve reflejado en esos síntomas. Entonces aquí vemos cómo también en esa flexión, en esta imagen, que la persona está con flexión de columna, agachándose, pues como igualmente va a haber un incremento, tenemos como referencia el peso del cuerpo, el peso del objeto, y adicionalmente aquí vemos una rotación, una inclinación lateral con una rotación donde todavía es mayor esa presión intradiscal. Entonces las posturas también inciden a nivel de todas las estructuras, a tejidos blandos, a nivel de todas las estructuras óseas y demás tejidos, eh, si estamos hablando de todo el sistema musculoesquelético. Vamos a hablar ahora del esfuerzo físico. En cuanto al esfuerzo físico, uno de los aspectos relevantes en el esfuerzo físico es la manipulación manual de cargas, pero no nos limitamos únicamente a la manipulación manual de cargas, porque esfuerzo físico existe también en grupos musculares pequeños. Por supuesto, casi todo mundo tiende a visualizarlo cuando se utilizan grandes grupos musculares que tienen implicaciones en actividades como la manipulación manual de cargas. Y aquí, un fiel reflejo de que existe el esfuerzo físico es todas las patologías que están asociadas en las actividades frente al computador. Ahí no estamos teniendo grandes grupos musculares, sino tenemos grupos musculares pequeños a nivel de dedos, a nivel de manos. Sin embargo, aparece la sintomatología porque pues en esos grupos musculares también es limitada su resistencia y pues hay otros factores que van a ser coayudantes. Al igual que como hablaba al comienzo, que es difícil disgregar la parte psicológica de la parte física, aquí también nos encontramos que es difícil disgregar lo que es netamente biomecánico de todo el contexto en el cual se ejecuta la actividad. Por ejemplo, toda la parte organizacional. Finalmente, se decide cuántas piezas debe ejecutar, debe ensamblar, por ejemplo, o cuántos buques debe empacar el operario, si es de una empresa de flores, o aquí cuántos documentos debe tramitar, si es una asistente comercial, por ejemplo. Entonces, la organización va a tener implicaciones y, por lo tanto, partiendo de esto, que es difícil desgregar y que esto, tal como referí en uno de los talleres, es una multifactorialidad la que va a potencializar la posibilidad de que aparezca la sintomatología y, por supuesto, se desarrolle el desorden musculoesquelético. Entonces, en cuanto al esfuerzo físico, por supuesto, el peso de los elementos de trabajo tiene implicaciones. En cuanto al peso de los elementos de trabajo, cuando hablamos de miembro superior, pues tenemos unos parámetros totalmente diferentes a cuando estamos hablando del peso para el levantamiento, el transporte de cargas. Porque acá estamos hablando de unos grupos, de unas estructuras totalmente distintas a lo que corresponde al uso de todo el cuerpo, porque finalmente cuando se hace levantamiento de cargas, pues hay trabajo también de los miembros inferiores, de ahí que se insista en la técnica del levantamiento de cargas y cómo deben estar ubicados los miembros inferiores, la columna, entonces pues eso va a tener unas implicaciones totalmente distintas desde el punto de vista biomecánico a lo que sucede en el miembro superior. La distancia, si estamos hablando de transporte de cargas, pues la distancia, el recorrido en el cual desde donde se toma el objeto hasta donde se lleva, igualmente pues aquí nos podríamos también nos podríamos direccionar hacia las condiciones de ese lugar en el cómo está, se deben salvaguardar escalones, cómo es el piso, las características, es liso, de ahí que en metodologías como la del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, pues considere todos esos factores como relevantes. La facilidad del agarre,
por supuesto, el centro de gravedad de ese objeto, si el objeto está cerca al cuerpo, estar lejos, si ese centro de gravedad se desplaza, como ocurre, por ejemplo, en la movilización de pacientes, que eso pues tiene unas implicaciones diferentes en torno a las exigencias biomecánicas de esos profesionales de salud que deben movilizar a esos pacientes. También la posibilidad de regular esos gestos motores, que va a estar, es decir, los movimientos y todas las acciones motrices que considera el trabajador. El levantamiento, transporte, descenso, el alar, el empujar, aspectos perfectamente conocidos si estamos hablando de metodologías como NIOSH, y igualmente en torno a las normas técnicas colombianas de manipulación de cargas que ya referenciaré. La frecuencia, cuántas veces debe hacer ese esfuerzo físico, cuántas veces debe hacer el transporte de esa carga. Por ejemplo, si volvemos a la primera imagen, este trabajador que utiliza esa herramienta para atornillar, cuántas veces lo debe hacer durante el día, y aquí vemos el tema del esfuerzo físico, la presión ejercida, pero también la postura que considera cuando se ejerce esa presión, y es también cuando hablamos, por ejemplo, de los planos de trabajo, que es diferente la altura de un plano de trabajo si la actividad que se debe ejecutar implica minuciosidad a que si debe aplicar fuerza, porque si debe aplicar fuerza, pues por supuesto la palanca, todo el desplazamiento que tenga el segmento para aplicar la fuerza, pues va a incidir en ese esfuerzo físico que sea mayor o menor para ese trabajador. La duración de la exposición, ¿es toda la jornada que lo debe hacer o es solamente un fragmento de la jornada? Pues eso va a tener unos efectos totalmente distintos, de ahí que se insista dentro de los mecanismos de control, por ejemplo, que se organiza durante la jornada, que se alterne las tareas, unas de menor exigencia, unas de mayor exigencia con unas de menor exigencia, de tal manera que los grupos musculares, las estructuras puedan tener un periodo de recuperación que está ligado al siguiente ítem del periodo de recuperación y las pausas. Una cosa son las pausas, otro el periodo de recuperación. Puede ser que algunas de esas pausas den la posibilidad para recuperarse, y de una vez vale la pena aclarar el tema de las pausas activas. Las pausas activas no pueden ser generalizadas, de hecho hay mucha documentación y controversia en torno al tema, pues si es una actividad que tiene alta exigencia, alta repetitividad, pues ir a hacer una pausa puede ser, o sea, una elongación, un estiramiento de las estructuras puede tener mayor o puede ser, digamos, puede dar lugar a una lesión por el mismo estado en el que se encuentran las estructuras. Entonces, eso no se puede generalizar, ni tampoco puede ser masivo para todos los trabajadores. Hay que considerar esas preexistencias. Es mejor prever o estimar en algunos casos unos programas de actividades terapéuticas. Positiva tiene un programa de actividades terapéuticas que fue validado en un grupo de empresas. Igualmente, aquellos interesados pueden preguntar por ese programa de actividades terapéuticas, donde basados en esa sintomatología que tengan los trabajadores, se ha considerado reservar esos tiempos destinados a unas pausas que son unos tiempos cortos, que algunos países pues ya han retirado, digamos, dentro de sus legislaciones han previsto no considerarlo como mecanismo para prevención de desórdenes musculoesqueléticos, sino más como mecanismo para cambiar, para, digamos que, trabajar desde el punto de vista psicológico, más que trabajar desde el punto de vista musculoesquelético. Y es una posibilidad de ruptura, de cambiar, donde se puede hablar con el colega, con el compañero, más visto desde esa manera, y más un programa de actividades terapéuticas relacionado directamente con el estado de salud, con la condición de esos trabajadores. La tecnología y la disposición de ayudas, pues sí, digamos que la automatización de algunos procesos que son altamente exigentes, por supuesto, va a reducir el riesgo del desarrollo de esos desórdenes musculoesqueléticos,
y la disposición de ayudas, por ejemplo, el caso de movilización de cargas, unas ayudas adaptadas al tipo de carga que se debe adaptar. Al respecto, dentro del material que van a tener cargado dentro de esa comunidad de conocimiento está esta guía de buenas prácticas para la manipulación, para el control de peligros por manipulación manual de carga, que pues tuve la posibilidad de desarrollar para Positiva, y ahí van a encontrar muchos controles desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista del individuo. Tenemos el vestuario y el equipo de protección personal, pues esto puede implicar una mayor exigencia, pues que no le permita libertad en los movimientos. Yo tuve la posibilidad de acompañar una empresa dedicada al ensamblaje de productos electrónicos y ellos le daban un tipo de guante a los trabajadores, eran piezas de 2, 3 milímetros, o sea, unas piezas súper pequeñas, y los trabajadores le cortaban los dedos a los guantes, les daban guantes de hilaza y ellos le cortaban los dedos para poder tener unas pinzas que les permitiera una mejor prensión. Sin embargo, en el proceso de soldadura, los electrodos se calentaban, entonces ellos idearon unas herramientas hechizas para poder evacuar las piezas que se quedaban pegadas a los electrodos. Entonces, por supuesto, acá, como les decía, el esfuerzo físico no tiene una implicación de grupos musculares grandes, sino también pequeños. Entonces, eso va a incidir en la efectividad de la actividad, pero también en torno al esfuerzo físico. Características de la actividad: solicitación de todo el cuerpo, como les hablaba, grandes grupos musculares, la complejidad de las tareas, por ejemplo, lo que acabo de referenciar de las piezas tan pequeñas, las condiciones ambientales, el frío, el calor, hablaba en la sesión pasada de la humedad relativa, las implicaciones con la temperatura corporal, pues si no se puede transpirar, si la humedad relativa es demasiado alta, pues tiene implicaciones incluso desde el punto de vista cognitivo, la concentración, la atención de los trabajadores. El espacio y la dimensión del área de trabajo para poder adoptar una postura cómoda. En muchos casos nos encontramos con bodegas donde hay espacios reducidos o escaleras reducidas que tienen implicaciones y lo que hacen es incrementar el esfuerzo físico para esos trabajadores. El modo operatorio, la estrategia que utiliza. Por eso es que yo considero importante evaluar, observar diferentes trabajadores. Uno dice, cada uno tiene su manera de matar las pulgas, y eso es cierto, y a veces hay una transferencia de conocimientos entre pares que llevan también cosas que puede que resulten contraproducentes. Entonces hay que observar también esas estrategias de formación, cómo se están dando y si realmente llevan inmersas una gestión y unos conocimientos que ayuden a economizar ese esfuerzo físico. La organización del trabajo, la variación, la imprevisibilidad, situaciones también ligados a programas de mantenimiento. Yo tuve la posibilidad, una de mis experiencias más grandes la tuve con un proceso productivo donde me pidieron apoyarnos en el diagnóstico de todo el proceso, todos los sistemas de gestión de la empresa, y habían unas situaciones de imprevisibilidad que por supuesto afectaban la producción, ligados a cómo estaba funcionando parte de las máquinas en el sistema operativo, pero igualmente había dificultad para hacer mantenimiento en esas máquinas, y es a veces cuando se hace el montaje de las líneas de producción, pues no se piensa que va a haber requerimientos de mantenimiento, y eso pues tiene implicaciones para aquellos trabajadores que deben estar relacionados con ese tipo de tareas. Entonces, creo que esto ha sido un esbozo que les permite ver que hablar del abordaje biomecánico implica considerar la globalidad de la condición de trabajo e involucrar a diversas personas. Yo en uno de los talleres les contaba que en una empresa había considerado entrevistar al jefe de mantenimiento, acorde a lo que yo observaba, por supuesto a la encargada de la programación de la producción, a los de recursos humanos. Hay que ver también la percepción de riesgo que tiene cada uno de esos actores, porque finalmente estamos hablando
de aspectos organizacionales, tecnológicos, ambientales, y en ello reside la toma de decisiones y debemos mostrarlo, por supuesto, ligado a la razón de ser, a la misión organizacional, no solamente hablar en términos de problemas de salud y de seguridad. En cuanto al esfuerzo físico, pues tenemos la norma técnica colombiana 5693, que hace referencia a la manipulación manual, la parte 1, levantamiento y transporte, la parte 2, empujar y alar, y la parte 3, manipulación de cargas livianas a alta frecuencia. Entonces son metodologías ligadas en normas internacionales relacionadas, por supuesto, con ergonomía. En cuanto a la repetitividad, he tomado de uno de los documentos del Ministerio de Salud de Chile el concepto de repetitividad, ciclos de trabajo que duran menos de 30 segundos, es decir, altamente repetitivos, y o cuando el 50% más del ciclo haya que ejecutar a menudo, o para ejecutarlo utilice a menudo el mismo tipo de acción. Entonces, en esas condiciones hablamos de una actividad que se considera repetitiva, una tarea repetitiva. En cuanto a la evaluación de la carga física, Positiva tiene una herramienta de evaluación de la carga física que evalúa esos 3 factores biomecánicos mayores: postura, repetitividad y esfuerzo. Era lo que les decía de esos ángulos de movimiento, que esas posturas de cada uno de los segmentos que se consideran que son menor o más confortables. Entonces, basado en eso y en esas imágenes que tiene la herramienta, se identifican. Está basado en una herramienta de Francia y igualmente utiliza para la evaluación de esfuerzo la escala de Borg, una escala altamente conocida a nivel internacional, no solamente utilizada en el contexto de la ergonomía. Igualmente hay otra evaluación para carga física, se llama evaluación de situación de trabajo y carga física. Esta fue una herramienta que esta última versión pues fue una adaptación que tuve la posibilidad de desarrollar basada en un proceso de investigación donde estuvieron involucradas 2 universidades, la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario, y esta tiene una característica, y es que tiene la herramienta para identificación de esos peligros y esos riesgos, y tiene la herramienta que, basado en esta puntuación, le sugiere unos mecanismos de control. Esta herramienta fue desarrollada para MIPYMES, por lo tanto tiene unos conceptos muy sencillos, fácilmente aplicables por una persona que no tenga unos conocimientos profundos sobre seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces, basado en ese contexto, pues igualmente en cuanto a biomecánica, la innovación está a flor de piel. Existen captores, receptores, se utiliza tecnología para la evaluación biomecánica. Igualmente, pues muy ligado al tema del uso de los exoesqueletos actualmente, pues también evalúa dentro de diversos procesos. El Instituto de Biomecánica de Valencia es uno de ellos. Estos 2 son de España y este es el más conocido en Francia, de desarrollo de tecnología para la evaluación y el diagnóstico de puestos de trabajo y para intervenciones para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos. En cuanto al contexto actual, tal como lo venía refiriendo la OIT sobre el futuro del trabajo, pues hay unos riesgos emergentes y en el contexto actual no ha sido diferente. De ahí ese eslogan ligado a la resiliencia. Y estos son estudios desarrollados en el marco de la emergencia de la pandemia por COVID-19, donde se han mostrado, tal como decía al comienzo, que se ha potencializado o se ha incrementado los casos de desórdenes musculoesqueléticos muy relacionados con el hecho de la permanencia en esas posturas en el caso del teletrabajo y del trabajo en casa,
pero también con las transformaciones y los cambios en las actividades que ejecutan. Por ejemplo, hay estudios ligados al incremento de la sintomatología en personal de limpieza, pues digamos que las exigencias han sido marcadas, hay que limpiar, hay que desinfectar. Igualmente, en el término de profesionales de la salud, por supuesto, porque es que el número de pacientes que hay que atender, pues esto no era, yo creo que nadie se imaginaba una situación tan crítica, desbordante, y igualmente ligado a lo que hemos hablado, de que los desórdenes musculoesqueléticos están ligados también a todos los factores de riesgo psicosociales, por todas esas secreción de hormonas y de sustancias cuando estamos estresados que tienen implicaciones a nivel del tono muscular, igualmente a nivel de la recuperación de los tejidos si es que ya existe sintomatología. Pero también este estudio me pareció, esta imagen hace parte de un estudio de la Escuela de Medicina de Chicago, del Instituto de Reumatología, del Departamento de Reumatología y el Instituto de Rehabilitación de Chicago, donde se evidencia que las personas que han desarrollado COVID también tienen efectos sobre los músculos, sobre el sistema vascular, sobre los nervios, pero igualmente sobre las articulaciones. Entonces, seguramente, pues aquí esto nos invita a que, a que se deben unir esfuerzos de diversos actores para, por supuesto, aclarar, para reforzar, para potencializar el conocimiento en torno a esos riesgos emergentes frente a estos cambios que tiene el mundo del trabajo y frente a estas enfermedades que aparecen y que, por supuesto, afectan a los trabajadores. En cuanto a este mismo tema, ya la OIT y diversos organismos a nivel internacional, como el Instituto Colegiado de Ergonomía y Factores Humanos de Reino Unido, Eurofond, la Agencia Europea para la Mejora de Condiciones de Trabajo, entre otros organismos, pues muestran cómo estos cambios en el mundo del trabajo pues están evidenciando unos efectos sobre la salud y la seguridad y por supuesto los desórdenes musculoesqueléticos son evidentes ligados a esos peligros biomecánicos, pero aún es difícil llegar a unas conclusiones definitivas. Por lo tanto, es uno de los elementos también que refuerza la necesidad de intensificar la investigación. Los recursos en nuestro país son limitados. Aquí no ocurre como otros países que hay unos rubros muy digamos que importantes para hacer investigación. Por lo tanto, la unión entre diversos actores seguramente potencializará el desarrollo de conocimiento ajustado a las características tecnológicas y a las condiciones laborales de nuestros países. Bueno, en cuanto a bibliografía adicional, les sugiero este enlace, es de la Agencia Europea para la Mejora de Condiciones de Trabajo y específicamente muestra esos peligros y riesgos relacionados con desórdenes musculoesqueléticos en el contexto del COVID-19 y los remite a otras publicaciones, incluyendo una de los Países Bajos que me pareció súper interesante en torno a las implicaciones del sedentarismo y todas las acciones que deben considerar, por ejemplo, para controlar si se debe permanecer. Ellos tienen digamos que un flujo dependiendo del número de horas en que se debe permanecer en postura sedente, para recomendar al cabo de cuánto tiempo se debe cambiar de posición. Y esta es una página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, un enlace, perdón, que nos lleva a todos los recursos documentales disponibles para la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Bueno, igualmente, como parte de la documentación adjunta a esta comunidad de conocimiento,
les cargarán el manual para la prevención de trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores de la Asociación Chilena de Seguridad. Un documento que les permite reforzar los temas que hemos abordado en este taller. Bueno, Jenny, vámonos con la parte final del sondeo. Claro que sí, doctora Nora. Entonces, vamos a iniciar con nuestro sondeo final. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Al finalizar, la doctora nos dará la respuesta correcta de cada una de estas preguntas. Entonces, vamos con nuestra primera pregunta. La postura de repetitividad, el esfuerzo, el frío y la vibración hacen parte de los peligros biomecánicos asociados con el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos. A, verdadero, B, falso. Tenemos 10 segundos para dar nuestra respuesta. Les recuerdo que a las 6:30 tenemos nuestro conversatorio virtual en conmemoración al Día de la Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, para las personas que quieran acompañarnos, bienvenidos a que se conecten con nosotros a las 6:30. Bueno, yo creo que ya podemos ir con las respuestas. Perfecto, entonces un 98% nos contestó verdadero y un 2% nos contestó falso. Vamos con nuestra segunda pregunta. Se considera que una postura es prolongada cuando se adopta por más de 4 horas de trabajo o el 50% de la jornada. A, verdadero, B, falso. 10 minutos para responder. Bueno, creo que vamos con las respuestas de nuestra segunda pregunta y la doctora nos ayuda con las respuestas de la primera y de la segunda. Entonces, con un 78% verdadero y un 22% falso. Doctora, ¿nos ayuda por favor con las respuestas? Bueno, en el caso de la primera, la pregunta dice, ¿son peligros biomecánicos? Y acuérdese lo que dijimos de cuáles son los peligros biomecánicos. Son postura, repetitividad y esfuerzo. El frío no es un peligro biomecánico. Es un factor que por supuesto potencializa, o digamos que es un factor que igualmente se considera asociado con los desórdenes, pero es de condición, digamos que físico, acorde a la categorización que tenemos de peligros, ya sea en la GTC 45 o la que manejemos, entonces pues no sería correcto que fuese biomecánico. En cuanto a la segunda pregunta es la que, ¿me recuerdas esa a qué hace referencia? Esa es la de... Claro que sí. Se considera que una postura es prolongada cuando se adopta por más de 4 horas. Ah, bueno, dijimos que la postura prolongada es 6 horas, 75%. Por lo tanto, sería falso, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Estamos, por supuesto, basándonos en unos parámetros técnicos que ya han sido establecidos y depende de la metodología que se utilice. Yo por eso allí hice alusión a la referencia que estoy tomando. Entonces, pues todo dependerá también de la metodología que utilicen al interior de su empresa. Por eso, cuando se haga la evaluación, pues será importante que se referencie qué metodología se está utilizando como parámetro de calificación. Perfecto, doctora. Y vamos con nuestra tercera y última pregunta. La organización de los horarios de trabajo de un puesto de trabajo puede incidir en los peligros biomecánicos asociados con el desarrollo de DME. A, verdadero, B, falso.
10 segundos para dar respuesta. Bueno, yo creo que ya podemos ir con las respuestas de este sondeo. Nos indica que la organización de horarios de puestos de trabajo puede incidir en los peligros biomecánicos asociados al desarrollo de DME. Tuvimos un 77% con verdadero y un 23% falso. Doctora, por favor, ¿nos ayudas con la respuesta correcta? Ese número ese porcentaje de personas que contestaron verdadero, eso es cierto. Nótese cómo está planteado. Digamos que van a incidir. Diferente a la primera pregunta que sí decía son biomecánicos. Entonces, efectivamente, el mayor porcentaje de personas dio una respuesta que es la correcta. Perfecto, doctora. Muchas gracias con la respuesta. Entonces, doctora, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta importante acción educativa y, por supuesto, a todos nuestros asistentes agradecemos su valiosa participación. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti. Los dejamos con el siguiente video y que tengan una feliz tarde. Feliz tarde. Es tiempo para pensar distinto. 10 recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo para salvar vidas. Recomendación número 7. Logren, promuevan hábitos saludables de trabajo y de equilibrio, empresa, familia y persona para salvar vidas. Recomendación número 8. Fortalezcan la gestión en seguridad y salud en el trabajo para garantizar el cuidado integral, físico, mental y emocional para salvar vidas. Recomendación número 9. Cooperen, los trabajadores deben cooperar con sus empleadores y ser protagonistas de su autocuidado para salvar vidas. Recomendación número 10. Controlen siempre que el modo de trabajo varíe. Hay que evaluar los riesgos conexos y gestionarlos para salvar vidas. Es tiempo para pensar distinto.